para finalizar, quiero comentarles un caso. Año 2017, paciente de 30 años aproximadamente, se recibe el llamado de SAMU diciendo que traían un paciente en paro de aproximadamente 35 minutos de maniobra. La reacción del equipo de enfermería, de todo el personal en realidad, fue decir, bueno, esta cosa no va a andar, así que hubo resistencia, la misma resistencia que había algunos de ustedes para hacer estas presentaciones, pero bueno, las enfermeras estaban con mayor resistencia, que decían, pero ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos a reanimar? ¿Para qué vamos a reanimar si tenemos un paciente que ya lleva 35 minutos paro, va a venir para acá para morirse? Pues bien, nos llega el paciente en paro, un recién egresado de medicina que estaba haciendo turno con el magistral doctor Aparicio, o sea, Moa con Aparicio, estábamos en el hospital, un hospital de aquellos, mítico hospital. Pedí la evaluación del ritmo y vi que tenía una actividad eléctrica sin pulso, un QRS ancho, una frecuencia menor a 120. Entonces se despierta el gran espíritu premue del reconocimiento del patrón de la hipercalemia. Entonces la prioridad número 1 fue, por una vía venosa, pasar todo ampolla de gluconato de calcio. Y efectivamente el paciente salió del paro. La mirada a todos ahí sorprendido, oh, qué increíble, qué bueno, y nos abrazamos y toda la cuestión. Seguimos el manejo, droga vasoactiva, volumen, estaba ventilado, pero el paciente seguía hipotenso. Hasta que llegó la residente de la UCI, quien vio al paciente y dijo, ¿sabes que está un poco hiperpigmentado? ¿Por qué no le pasáis corticoides? Yo, medio escéptico como siempre, dije, ya, vamos a pasarle corticoides. Y le pasamos corticoides y mejoró la presión. Y anduvo mejor. Este fue el electrocardiograma después de las medidas, después de que salió el paro. Después le hicimos las medidas hipokalemiantes sin esperar resultados de ningún examen, nada. Y el QRS de a poco se fue haciendo más alto en el monitor. Estos fueron los primeros exámenes. Nosotros no teníamos exámenes bedside, nada. Teníamos que esperar 1 hora, sí, 2 horas para recibir los exámenes de laboratorio. Y fíjense que destaca que tiene un potasio en 7,99, tiene una hiponatremia, tiene una falla renal, ya medio metida. Y vamos a dejar el caso clínico hasta por ahí, porque ahora vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal. Yo me sentí súper mal, chuta, no logré reconocer el patrón, tenía una insuficiencia suprarrenal este paciente y tuve que llegar a la de la UCI y vamos a hacerle el corticoide. Déjalo hasta ahí un segundo. Piensen y den vuelta en la cabeza mientras escuchan esta presentación. ¿Por qué un paciente joven que no tiene una falla renal crónica conocida llega a una falla renal? ¿Un evento inmediato o un evento prolongado? ¿Un evento de estrés que puede agotar el organismo? Denle una vuelta. La insuficiencia suprarrenal es una enfermedad que ha atacado a grandes y a chicos. Aquí tenemos a Kennedy, o sea, Bin Laden, los dos tenían una enfermedad de Addison. ¿Ya? Eso es un dato freak para que... y ninguno de los dos se murió de eso. No estés con la corola, sabes que Kennedy tenía enfermedad de Addison. Es tan inteligente, Los 3 puntos principales de esta presentación es que la ACTH va a ser la que va a estimular la secreción de cortisol, así como la renina, la de aldosterona. Estos nombres que alguna vez vimos en el pregrado, vamos a revisarlos. ¿Cómo vamos a sospechar que nuestro paciente está teniendo una insuficiencia suprarrenal? Primero, un paciente choqueado que está hiperpigmentado. Segundo, un paciente que tenemos una hiponatremia y una hipercalemia. Tercero, un paciente que le estamos pasando tanto a volumen como drogas vasoactivas y aún así no repunta sus presiones. Cuarto, un paciente que estaba con tratamiento con corticoide, o lo suspendió o de repente se agarró una infección y como el tratamiento de corticoide no se modificó, hubo una deficiencia relativa del corticoide que está recibiendo y generó una crisis suprarrenal. Y el último punto es que el tratamiento de elección es la hidrocortisona en estos pacientes. Aquí tenemos las suprarrenales, ahí arribita, se ven como una Y, como una V, aquí se las voy a marcar. ¿Ya? Como el nombre lo dice, está sobre el riñón. ¿Ya? La podemos dividir en 2 partes,
en la corteza, que es la que está encargada de secretar corticoides, muy bien, y en la médula, que está encargada de, ya, bueno, aquí la solución no fue tan buena, pero tenemos la mina, ya. Pero lo importante es que tenemos la corteza y la médula. A su vez, la corteza tiene tres divisiones. Una parte más externa, que es la glomerular, que viene del latín, glomérulo, pelota, forma de pelota. Tenemos una más intermedia, que es esta que se ve acá, que es la fascicular. Fascicular viene también del latín, como hojas, fascículos, ¿no? Como los fascículos musculares. Y la parte final, si se dan cuenta ahí, que parecen como el espermatozoide, así que al tiro la sociedad en la parte reticular, que también viene del latín de red, ¿no? Pues bien, no solamente es importante saber estos nombres, pero en realidad no es tan importante. Lo importante es saber que se expresan distintos receptores a estos distintos niveles. En la parte más externa, si se dan cuenta, tenemos poca importancia de la ACTH, como que la ACTH tiene más importancia acá, a este nivel, ¿no? Tanto en la fascicular como en la reticular. Entonces, cuando hay una elevación de la ACTH, se va a estimular este sector, en donde se secretan los glucocorticoides y algunas hormonas sexuales. En cambio, los mineralocorticoides no se van a estimular tanto porque no hay tanto receptor para la ACTH a nivel de la corteza glomerular. ¿Ya? Así que la aldosterona está un poco como independiente de los niveles de ACTH, al contrario, tiene más receptores para la angiotensina. Por eso es que la angiotensina va a estimular la secreción de aldosterona. Las hormonas sexuales dan un poco lo mismo, porque con suerte pueden alterarnos la libido, pueden tener algunas alteraciones en el desarrollo del vello púbico, pero dan un poco lo mismo en cuanto a su importancia clínica, ¿ya? Así que cuando estamos hablando de insuficiencia suprarrenal nos estamos refiriendo a esto, porque hay una deficiencia o de aldosterona o de cortisol. Aquí tenemos a nuestro amigo cortisona, Pepe Cortisona, para hablar un poco del cortisol. El cortisol se estimula, como ya habíamos comentado, por los niveles de ACTH y CRH. Cuando tenemos grandes niveles de cortisol, lo que ocurre es que se va a ir inhibiendo la parte más superior, la parte central. ¿Qué ocurre si es que tenemos un daño en la glándula y no se secreta cortisol? Obviamente vamos a tener cortisol más bajito, vamos a tener menos inhibición de la parte central y por ende se va a elevar la cantidad de ACTH y de CRH. La CRH estimula la secreción de mineralocortina, también de adrenocorticotropina y esta estimulación, esta elevación de estas hormonas va a generar, va a tratar de buscar elevar el nivel de cortisol, pero a su vez va a estimular los melanocitos. La propia melanocortina, así se llama, perdón. La propia melanocortina está acá, entre medio. Esta se divide y se genera la ACTH y la hormona que estimula los melanocitos, ¿ya? Así que siempre que tengamos no siempre, pero generalmente cuando tengamos una alteración en la glándula suprarrenal, que tengamos una disminución del cortisol, se va a elevar esta hormona y por ende vamos a tener un paciente que va a estar más hiperpigmentado. ¿Y cuál es la función del cortisol? Eleva la glucosa, eleva la presión arterial y tiene algunas funciones también antiinflamatorias. Ahora con nuestro amigo Aldo Chevacase, la aldosterona, a diferencia del cortisol, no se estimula tanto por el nivel de ACTH, sino que se va a estimular por el nivel de renina, angiotensina, por el nivel de potasio, por el nivel de acidosis también. Pero principalmente renina, angiotensina, potasio. Esto para estimular la secreción de aldosterona. A su vez, el sodio va a inhibir la secreción de aldosterona. ¿Y cuál es la función de la aldosterona? Elevar la presión también, elevar el sodio, disminuir el potasio. Imagínense a Aldo Chevacase, gordito, le gusta la sal, ¿no? Le gusta mantener la sal adentro y a su vez elimina el potasio. Eso es lo más importante que hay que recordar. Quería ponerle a Chayanne acá, pero el hombre del momento está haciendo Keanu Reeves, así que para hablarles de esto, cuál es la conexión que existe entre la región central con la región de la glándula suprarrenal. Tenemos una insuficiencia suprarrenal que puede ser primaria y secundaria. Cuando hablamos de primaria estamos hablando de destrucción de la glándula en sí. ¿Y cuáles son las causas de esta destrucción glandular? Principalmente
autoinmune actualmente, pero en la antigüedad y en algunos países que aún son subdesarrollados, tenemos como principal causa infecciosa la tuberculosis. ¿Ya? Las causas, bueno, los países capitalistas, autoinmune, claramente. ¿Ya? En la causa secundaria tenemos principalmente los corticoides exóticos. ¿Ya? Y la suspensión de esto es lo que va a generar la insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria? Como sabemos, hay un error acá, a ese nivel, a nivel de la glándula en sí. Entonces vamos a tener tanto déficit de cortisol como de aldosterona. Como vamos a tener déficit de aldosterona, vamos a tener hipercalemia. ¿Por qué? Porque recordemos que la aldosterona va eliminando el potasio y va asegurando sodio para ella misma. Y vamos a tener una hiponatremia. También vamos a tener hiperpigmentación porque hay disminución del Figmax negativo a la región central y se eleva la estimulación de las células de la pigmentación, ¿no? Y cuando tenemos una déficit secundario, perdón, una insuficiencia suprarrenal secundaria, vamos a tener solamente déficit de cortisol. ¿Por qué? Porque la aldosterona no le importa mucho este eje, porque no depende de su estimulación del ACTH, sino que más bien, como habíamos visto ya, del nivel de renina, angiotensina, el nivel de potasio. Entonces en este caso vamos a tener hipotensión y policemia, cosas que también vamos a tener acá, porque aquí hay déficit de todo. Pero acá no esperemos encontrar muchas alteraciones hidroelectrolíticas. Aquí vamos a encontrar hipotensión e hipoglicemia. Estos trastornos son lentos. Para que la glándula se empiece a destruir tienen que pasar bastante tiempo y tiene que estar destruida aproximadamente un 90% como para que empecemos a notar ciertos cuadros clínicos. El paciente puede andar más decaído, generalmente decaído es lo que tiene más sensibilidad, pero en la parte crónica. Sin embargo, hay un momento en que requiere que tenemos algún empujoncito y que surge la crisis suprarrenal. Estas son nuestras suprarrenales, cualquier evento estresante, no como, ay, tengo turno, no, ese tipo de estrés. Estamos hablando del estrés fisiológico, ¿ya? Y eso nos empuja y nos da una crisis suprarrenal, ¿ya? Y las crisis suprarrenales, a diferencia del cuadro previo que es más larvado, es un cuadro que se instala de forma aguda, ¿ya? Entonces, concepto fundamental, fisiopatológico a recordar, la ACTH estimula la secreción de cortisol y la renina, principalmente, y el potasio, estimula la secreción de aldosterona. Bueno, estamos en un mundo muy sensible, estamos llenos de sensibilidades, cualquier palabra nos puede caer mal y parece que nos gusta esta parte de la sensibilidad. Así que también nos gusta la parte clínica, nos gusta tener una buena sensibilidad para que no se nos pase ningún paciente con alguna patología. Lamentablemente, cuando la enfermedad es rara, los estudios también son de mala calidad, ¿ya? Los estudios buenos también son raros. ¿Por qué? Porque es poco N de pacientes como para saber si es que la presentación de estos cuadros tiene una buena sensibilidad o tiene una mala especificidad. Pero esto es igual que la aorta. Es como la aorta que no se te puede pasar, es la insuficiencia suprarrenal que no se te puede pasar. Así que yo les traigo, como estamos saliendo del 18, les voy a traer unas payas que vamos a cantar juntos, ¿ya? Lo importante en este caso es que ser mal pensado, ¿ya? Hay que tener un bajo umbral para activar nuestro sistema 2 de pensamiento, es decir, que algo no me calza. Y en ese caso, preguntarse, ¿habrá estado recibiendo corticoides este paciente? ¿Este paciente habrá suspendido los corticoides? Mira, si es que está como un poco más pigmentado, ¿no tendrá una insuficiencia suprarrenal? Pues bien, vamos a hablar de algunos patrones de reconocimiento que, si bien no hay mucha evidencia entre medio, sí se ha visto que tienen una alta especificidad en los estudios cuando han involucrado los pocos pacientes que pueden encontrar. Entonces vamos con el espíritu más 18ero. Él tenía una canción, pero bueno, no importa, podemos hacerlo con las palmas, ¿ya? La R soy yo, Rojas, y la U ustedes, ¿ya? Así que cuando vamos a hacer estas payitas, la idea es que ustedes se acuerden de decir la frase de ustedes, no la frase mía, ¿ya? Bien, entonces vamos a pelear con las palmas. Es la última presentación, así que estamos todos como pensando cualquier cosa, vamos a activarnos físicamente. Vamos a este ritmo. Eso. Bien. Hiperpigmentado y choqueado. Eso, vamos. Pero luego viene la corticoide suspendido. Eso.
Me tuve que persinar en la parte de la blasfemia, pero bien. Entonces, paciente que está hiperpigmentado, que está choqueado, un paciente que no responde a volumen ni a drogas vasoactivas, un paciente que tiene hipercalemia e hiponatremia, un paciente que está con corticoides, o se infectó, o suspendió el tratamiento, o cualquier otro evento estresor que haya hecho, le haya dado el empujón para tener una crisis suprarrenal, pensar en insuficiencia suprarrenal. ¿Y qué vamos a hacer con el manejo? El mantra, como siempre, estos pacientes nos va a llegar un paciente choqueado, nos va a llegar un paciente crítico y vamos a aplicar el mantra, donde nos vamos a preocupar bastante del electrocardiograma. Si encontramos un QT largo, un QRC ancho, chuta, no estará teniendo una hipercalemia entre medio, un evolgutef, hipoglicemia, ¿no? Por déficit de cortisol. Búsqueda del desencadenante, hay que buscar neuroneumonía, neuronitis, etc. Y finalmente el tratamiento es corticoide. Y el tratamiento de elección, aquí tenemos agüita, hidrocortisona, hidrocortisona. ¿Ya? La hidrocortisona es el tratamiento de elección en estos pacientes y es increíble cómo mejoran. ¿Ya? Entonces, punto final, hidrocortisona es el tratamiento de elección. Nuevamente los 3 puntos. La CTH estimula la secreción de cortisol, la renina de aldosterona. Si tenemos un paciente hiperpigmentado choqueado, si tenemos un paciente que con volumen y drogas vasoactivas no anda, si tenemos un paciente que tiene una hipercalemia o una hiponatremia, un tratamiento con corticoides tanto suspendido con un estresor entre medio, sospechable insuficiencia suprarrenal. La sospechamos, el tratamiento de elección, hidrocortisona. Bueno, ¿qué pasó con el paciente? Una semana después, un outcome neurológico indemne. ¿Ya? Así que a ese nivel puede cambiar el curso de un paciente joven, ¿no? Porque aprendemos a reconocer estos patrones y podemos darle un buen outcome cuando todos tenían resistencia a manejarlo. Muchas gracias.